¿Qué debes tener en cuenta al buscar proveedores en la plataforma de Alibaba.com? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega. Ya en videos anteriores les he detallado previamente que la plataforma Alibaba.com es un directorio electrónico que conecta empresas importadoras con empresas exportadoras. Pero ¿qué tienes que tener en cuenta? Que dentro de este directorio, dentro de este marketplace, nosotros vamos a encontrar a empresas exportadoras que son fabricantes y empresas exportadoras que son intermediarios. ¿Cómo, Magali? ¿Cómo puedo saber cuál es una empresa trading, cuál es una empresa manufacturera? Muy sencillo, con el número de licencia que tienen estas empresas, puedes verificar si es una empresa trading, si es una empresa manufacturera. Te voy a dejar el enlace del video donde te muestro cómo puedes, con el número de licencia, saber si es una empresa intermediaria o es una empresa fabricante. Ahora, además de ello, nosotros dentro de la plataforma Alibaba podemos descargar y ver todo lo que es el perfil de la empresa. Y dentro del perfil de la empresa poder descargar los reportes que pueden ser de SGS, Buró Veritas o Cotecna, si no me equivoco. Pero miren, en este caso y para este proveedor puedo verificar que existen dos reportes. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que nosotros vamos a tener, miren, a esta primera empresa y vamos a tener a esta segunda empresa. ¿Qué significa en muchos de estos casos? Que una de estas empresas es la empresa representante, es la empresa que se va a encargar de realizar las ventas de esta fábrica, de este productor. Descargando los informes que previamente te he mostrado, puedo verificar en primer lugar el número de licencia, puedo verificar en este caso el espacio, la empresa, miren, esta empresa tiene 3.600 metros cuadrados, la primera empresa que es Genan, Shen Shaisheng. Esta empresa tiene 3.600 metros cuadrados, mientras que esta otra empresa, que es Henan Gondor Machinery, tiene solamente 900 metros cuadrados, 615 metros cuadrados. Además de ello, podemos verificar también en la cantidad de trabajadores que presenta cada una de esas empresas. Miren, tiene en el área de administración, finanzas, compras, técnica, mira, en el área técnica, en el área de ventas cuenta con 18 personas que se encargan del área de venta y 8 en el área de operaciones. Y esta otra empresa que tiene los 3.600 metros cuadrados, que es esta empresa, quiero que se fijen en el área de personal. En el personal voy a bajar un poquito. En el área administrativa, en el área de finanzas, en el área técnica, en el área de producción, mire, y en el área de departamentos de calidad. Entonces, por lo general, podemos presumir que la empresa fabricante es esta empresa, mientras que esta otra empresa es la empresa trading, es la empresa que se va a encargar de ser intermediaria, de vender y comercializar los productos. Magali, ¿cuál me conviene más? Va a depender, vuelvo a repetirlo, de cuáles son tus necesidades de abastecimiento y no solo ello, sino que debes también tener en cuenta cuáles son los requisitos o los pedidos mínimos que tiene esta empresa para poder vender y comercializar todo lo que son sus productos. Así que espero que esta información te sea de utilidad al momento de buscar proveedores dentro de la plataforma de alibaba.com.